Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para... 16:22 de la tarde, vamos avanzando en nuestro programa. ¿No, Gaby? ¿Estábamos escuchando? Sí, Tomate el Palo por Miss Bolivia, y tiene mucho que ver con este tema que vamos a tratar ahora, que es la violencia simbólica. Sí. Porque muchas veces cuando hablamos de violencia la vinculamos a la acción física violenta. Sí, al incluso, golpe, al... Sí, o incluso al maltrato verbal muy directo, ¿no? Insultos, Sí, subir sí, de muy tono, explícito. muy explícito, pero hay una violencia simbólica que es un poco más sutil y a Sí. veces es difícil de diferenciar y de combatirla. Pero para hablar con alguien especialista en este tema, vamos a tener una entrevista. Buenísimo. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Georgina Stico. Ella es directora y cofundadora en Grow Género y Trabajo y está conectada. Te saludamos, Georgina, desde Estrategia Salud y Ambiente. Gabriela Ensing, estoy con Elisa Soto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes, chicas. Igualmente, Georgina, gracias por atendernos. Georgina, vamos a arrancar con esto que contábamos, ¿no? ¿Qué es la violencia simbólica? Dale, perfecto. Mira, la violencia simbólica se define como todos los mensajes que en forma escrita o en símbolos o imágenes que reproducen la desigualdad, que llevan a naturalizar justamente, esta es una definición como muy dura, ¿no? La sumisión, la sumisión de la mujer sobre todo frente en la sociedad. Ahora, ¿qué significa esto, no? Significa que son los mensajes justamente donde nosotros naturalizamos determinada desigualdad. Naturalizamos, por ejemplo, que las mujeres realicen determinadas actividades, naturalizamos, por ejemplo, determinados comportamientos. Y el efecto que tiene esta violencia es legitimar una situación que hoy está pasando y naturalizarla, ¿no? Entonces, nosotros asumimos que es normal, entre comillas, que pasan determinadas cosas, porque así tenemos que ser, porque así somos como sociedad. Es algo sutil. Exactamente. A ver, esto es lo interesante, ¿no? Que en realidad se construye de múltiples mensajes, y algunos son muy sutiles, como puede ser una canción. No, ahora sabía que estábamos entrando en este tema, me puse a escuchar el tema de ingreso, que se nota que estaba elegido de manera a propósito, pero ¿cuántas veces en nuestra vida cotidiana escuchamos una canción y no nos detenemos a escuchar la letra, ¿no? Aquello que está diciendo. O estamos viendo una película y entendemos un determinado mensaje y hay otros mensajes por ahí que también nos están transmitiendo y no los decimos. Las publicidades, los libros, cómo nos tratamos entre nosotros, los chistes son parte también de la violencia simbólica, ¿no? Cuando un chiste no está dirigido a un público específico porque está queriendo lastimar, pero sin embargo yo estoy haciendo un chiste que es sexista, que es homofóbico, bueno, estoy cayendo justamente en un acto de violencia simbólica, aunque no tenga la intención de hacerlo. Por eso se dice también que son tan sutiles, porque es decir, nos deja como muchas veces una situación de incomodidad, ¿viste? Cuando alguien te hace un comentario y vos dices, me molesta, pero no sé por qué. Bueno, puede ser que estemos también justamente frente a un hecho de violencia simbólica. Georgina, vos me dirás si es así o no, si está enmarcado dentro de lo que puede ser la violencia simbólica. Pero la pregunta es la siguiente. Te pongo como ejemplo 50 sombras de Grey, que fue bestseller, sí, que las películas, pues son 3, causaron, digamos, sensación, no solo, digamos, muy especialmente en las mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿por momentos no es contradictorio de que, por un lado, en general, todas las mujeres acordamos que tenemos que erradicar esta violencia simbólica y también la otra, obviamente? ¿Por qué pensás que se da? ¿Porque seguimos siendo una sociedad muy machista? Porque digo, realmente se presenta como algo contradictorio. Mira, es súper difícil la pregunta que me traes, pero así que tratamos ahí como a ver cómo la desarmamos, porque los libros son parte como de la cultura, ¿no? Un escritor, una escritora que está expresando también una historia, está contando algo que está sucediendo. Lo interesante que pone este libro en cuestión, vamos a lo positivo, ¿no? Es poner a la mujer como sujeto de deseo, por un lado. Eso es algo positivo, es decir, se hizo bestseller un libro donde hay una mujer que desea.
después podemos criticar si la forma, si es o no es, la libertad que tenemos de elegir también nuestra propia sexualidad. Entonces, por eso no quiero meterme tanto hoy en particular con ese libro. Pero sí es cierto, que es entender desde qué lugar estamos construyendo. Yo soy fanática de una plataforma de escritura abierta que la usan mucho los adolescentes. Y una de las cosas que más me sorprende, es decir, no sé si la conocen, quiero decir, son los chicos de 12, 14, 15 años entran, es como la primera plataforma para sentarse a escribir, después también hay muchos adultos que siguen, y se han hecho muchas películas desde esta plataforma. Y una cosa que me sorprende continuamente es cuando las historias que los adolescentes cuentan sobre el amor romántico, que el que ellos se plantean, es un amor que tiene también situaciones de violencia. Entonces decimos, evidentemente, todavía seguimos construyendo el lugar, es decir, ellos no lo hacen con esa intención de naturalizar la violencia, pero cuando lo están describiendo como algo lo natural, bueno, es parte de un sistema, ¿no? La llamada de atención es, si se escribe todavía de esta manera, es porque todavía se vive y se construye desde este lugar, ¿no? Desde la dependencia, desde el control, desde un control que llega muchas veces a situaciones de violencia y de la justificación de esa violencia. Eso es lo difícil de la violencia simbólica. La violencia simbólica nos hace sentir que ciertas cuestiones son como son. Y algo tan simple como, por ejemplo, no sé, que las mujeres cuidamos y que es nuestro rol y que es un rol natural y que es un rol biológico, bueno, eso es algo que se sostiene también desde estos mensajes, ¿no? A eso vamos con un rol de sumisión. De asumir que todas las mujeres tenemos que ser sumisas, que no podemos levantar la voz, que no podemos gritar ante una reunión, que si lo hacemos parecemos como que que somos machonas, ¿no? O que estamos robando el liderazgo masculino porque nosotros no tenemos permitido liderar de esa manera. Bueno, eso también es parte de la violencia simbólica. ¿Quién dijo que las mujeres tienen que ser de una manera o no de otra? Y después el extremo, como vos Dale, perdóname, sí. Perdón, si querés, sería cerrar la idea, pero mi pregunta es, ¿cómo hacemos para denunciar esta violencia simbólica y cómo hacemos para combatirla cuando justamente por ahí las mismas mujeres caemos en esto? Porque no es una violencia machista que solo ejecutan los varones. De hecho, las mujeres como madres educamos a esos futuros violentos simbólicos. Mira, ahí hago una aclaración que está buenísimo lo que vos me traes. Machistas, es decir, no es solamente porque sea de los varones, ¿no? Las mujeres también somos machistas. Entonces, primero es entender que todos y todas somos parte de la misma sociedad, crecemos en la misma cultura, consumimos los mismos mensajes. Entonces, un mensaje que a nosotros nos está diciendo que tenemos que ser más sumisas, que tenemos que tolerar determinados actos y determinados comportamientos y que nuestro orden es determinado, también le está diciendo a los varones y también a las personas de otras identidades que cuál es su rol y cuál es nuestro rol, ¿no? Entonces todos aprendemos el mismo rol. Entonces, en este sentido, primero ser más buenas también con nosotras, ¿no? En tanto que no es que somos responsables, sino que somos parte del sistema. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, más que denunciar, uno puede denunciar una publicidad, uno puede denunciar una película, quiero decir, acá hay una violencia y ahí es un trabajo súper fino para hacer, ¿no? Cuando algo no está problematizado, no es que no se pueda hablar de la violencia, es cómo se habla de esa violencia, ¿no? Para trabajarlo un poquito más. Pero por otro lado, en la vida cotidiana, nosotras siempre desde Grow sugerimos que cada uno lo haga de la manera que se siente más cómodo, ¿no? Quiero decir, quizás tu manera es el humor, ¿no? Quizás uno puede hacerle notar al otro que hizo un comentario que fue muy desubicado, que hizo un chiste que fue muy desubicado, que escribió algo que no va, que no corresponde, pero lo podemos hacer desde la gracia, no desde la corrección de lo que se debe y no se debe, ¿no? Es encontrar una situación de nosotros también estemos cómodos para mostrarle al otro o a la otra persona que tenemos enfrente que eso que dijo puede estar afectando a otra persona. A mí me parece que es piola entender que es importante el diálogo, ¿no? Estamos en un momento muy interesante de cambio cultural, de transformación, donde hace 4 o 5 años estos temas no los tratábamos. Te traigo una película que a mí me impactó mucho, que era El sábado de una fiebre por la noche, ¿no? Entonces, durante la pandemia, ahora no me acuerdo cuándo fue que salió la película, ¿no? Fines de los 70, 80. Sí, bueno, hace poco falleció Olivia Newton-John, que era la protagonista, junto con John Travolta. Claro, bueno, si la vemos hoy a la misma película, es decir, cuando la vimos nos encantó, ¿no? Nos pareció maravillosa. Si la vemos hoy a esa misma película, seguramente le vamos a encontrar situaciones, a mí me pasó durante la pandemia, ¿viste? Cuando empezaste a revisar, que me generan incomodidad. ¿Pero por qué me generan incomodidad ahora?
porque la sociedad avanzó, porque tiene Claro. otra mirada. No es para criticar algo que hicimos hace 20, 30 años atrás, pero es para ver justamente qué tan naturalizada esta violencia y cómo crecimos en una sociedad que nos estaba mostrando que los vínculos son de una manera, ¿no? Claro, porque en realidad todo se va resignificando, entonces... Exactamente. el- Exactamente. Es como, no sé si les pasó, chicas, pero nada, cuando yo tuve mis hijas, la más grande tiene ahora 12 años y tenía que contarle por primera vez los cuentos clásicos, ¿no? Les voy a hacer más dice, esa fue la primera vez donde yo me pregunté sobre los cuentos y qué decían, ¿no? Me sentía que no podía contar el cuento porque me resultaba violento cuando tenía que contarlo. Entonces, digo, esto es algo que a mí, no es que le tiene que pasar a todo el mundo, ¿no? Pero les cuento mi experiencia personal. Claro. Y bueno, entonces yo inventaba otros finales, inventaba otras historias, inventaba pero porque me molestaba en el cuerpo la historia, ¿no? Contarle a mi niña pequeña de un lobo que viene y te come, esto será como, ¿qué? No sé, o que viene... Entonces, no es entender la historia en su momento, entender esos cuentos en su momento, por ejemplo, no es cancelarlos, pero es también entender por qué ahora los vemos con otros ojos, ¿no? Eso también es importante, es como abrazar un poco de que, bueno, el cambio está pasando y qué hacemos para que siga continuando. Que siga continuando, ¿qué tiene de positivo? Que podamos vivir todos una vida más libre, sin esta sumisión, sin este sentir que todo lo que hacemos está mal, ¿no? Que es un peso enorme y no nos damos cuenta que lo llevamos todos los días. Voy a algo muy concreto. ¿Cuántas veces sentimos que no hacemos bien nuestro rol de madre o no hacemos bien nuestro rol de trabajadora porque somos madres, ¿no? O no hacemos bien nuestro rol de hija? Todo lo que hacemos mal. Tiene que ver eso también con esa violencia simbólica, eso que se nos demanda a nosotras por ser mujeres y que es imposible de cumplir. Y lo tenemos tan internalizado que Sí, nos lo naturalizamos. autodemandamos Sí, lo también. naturalizamos, Exactamente. claro. Por ahí nadie nos dice nada de afuera, pero una misma ya se siente, Lo ¿no? Sí, construye. lo que contabas de las canciones, el arroz con leche. Una señorita que sepa coser, que sepa bordar, Y para abrir la puerta para ir a jugar. Bueno, esa está buena, pero las otras, y si no Claro, te gusta coser y eso está bordar, bueno. querés ser ingeniera, porque vos sos ingeniera en sistemas, ¿sí, Georgina? Sí, sí. Mira, ¿y cómo te volcaste a estos temas de género desde la tecnología que normalmente se piensa que son profesiones más vinculadas a lo masculino? Mira, es muy interesante porque, es una historia muy, a mí me resulta interesante porque estudio estos temas. Siempre fui muy analítica, ¿no? Y yo vengo de una familia, digo, cuentos para esto también ver cómo son estas historias personales y cómo afecta esa historia personal. Digo, yo tengo el privilegio de haber nacido en una familia donde ninguno de mis papás, ni mi mamá ni mi mamá tienen que ver con la ingeniería, pero a los dos les gustaban muchísimo las matemáticas, siempre. Entonces en mi casa, nada, las matemáticas era como lo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Mi mamá es profesora de inglés, chicas, nada que ver. Siempre dijo que ella hubiera querido ser contadora, pero bueno, por una cuestión social que no estaba permitido, no lo hizo. Le encantaba lo que hacía, lo que hacía lo hacía con mucha pasión, pero siempre manejó las cuentas de la casa porque ella era la buena en las matemáticas y qué se llama. Y a mi papá le gustaban más las matemáticas como los acertijos. Entonces siempre se vivió en mi casa como ese clima de que las matemáticas era algo habilitado. Yo soy del interior del país, fui a un colegio de mujeres, todas mis profesoras eran mujeres, entonces digo, esto te lo cuento no porque digo que esto es lo mejor, pero digo, en mi historia nunca nadie me dijo que no era algo que a mí me correspondía, ¿viste? Claro. Entonces, cuando no se imaginan el shock que fue la primera vez que entré a la Facultad de Ingeniería, la ilusa, una naif total yo, es decir, venía de un mundo, les puedo asegurar que no me había dado cuenta hasta ese primer día que entro en la facultad, y darme cuenta que estaba repleta de varones y yo venía de otro mundo con otra historia, donde empecé a sentir que ese espacio no era mío cuando estaba ahí, ¿no? Cuando llegué. Entonces siempre estuvo en mí la pregunta de por qué yo estoy acá y no están otras, ¿no? Y repreguntar, bueno, qué buena mi historia que me hizo llegar hasta este lugar. Después otro día les cuento cómo es que salí, pero es muy interesante, ¿no?, de pensarlo. Georgina, ¿crees que todavía falta mucho, digamos, por hablar, por tratar a nivel social, digo, el tema de la violencia simbólica? O sea, falta ponerlo en el centro de la agenda todavía, ¿y cómo se podría llegar a hacer? Mira, yo creo que falta un montón. Es como entender, todo cambio social necesita un marco regulatorio por un lado y por otro lado la transformación cultural. Y esto no es que nos pasa a nosotros, pasa en todo el mundo
en estos temas de género, en general se empieza siempre desde lo regulatorio, esperando que la transformación cultural venga y después la transformación no sucede. Y una transformación cultural fuerte, quiero decir, no es solamente que las mujeres tenemos que saber que podemos hacer otras cosas, sino que los hombres también tienen que empezar a aceptar que nosotras podemos hacer otras cosas. Porque ellos son los que están hoy en las posiciones de poder, que pueden habilitarnos otros cambios, que si no esos cambios no suceden, ¿no? Es decir, vivimos en un país con una licencia de paternidad de 2 días. Mientras esto siga así, ese cambio va a estar muy difícil que suceda, aunque de la palabra para afuera pareciera que sí. Claro. Entonces, ponerlo en agenda es generar campañas que justamente basan a este foco, es generar alianzas también con las empresas, es importantísimo esto, para ver desde lo comunicacional cuál es su responsabilidad. Digo, esto no es el caso de la Argentina, pero en otros países como Inglaterra, de repente están prohibidos utilizar estereotipos de género, ¿no? Quiero decir, no pueden poner una contraposición. Justo ayer vi una publicidad venezolana, ayer, una muy similar se hizo en Inglaterra, por la cual se desató todo un debate y que terminó en este tipo de legislación, ¿no? Donde ya no se permiten más. Y a mí me gusta mucho cómo ellos lo justifican, y en el caso de España también lo hacen de la misma manera, que dicen trabajar, tener mensajes estereotipados dentro de la publicidad, en el caso de los estereotipos de género, hace que estemos limitando las posibilidades de desarrollo de la sociedad y por lo tanto de nuestro país, ¿no? Limitamos el saber que esa persona puede querer trabajar, que puede querer trabajar de lo que sea, ¿no? Lo limitamos porque constantemente le estamos diciendo que no es lo que se espera de ella y que es lo que nos espera de él, ¿no? No se espera de un hombre que cuida, no se espera de una mujer que se inserte laboralmente haciendo determinados tipos de trabajo. Georgina, Entonces, contanos, porque ya para ir cerrando la entrevista, Dale. desde Grow, ¿qué es lo que hacen? Porque justamente esta consultora trabaja en cuestiones de género y trabajo. Sí, mira, nosotros somos una organización social, nosotros acompañamos a las organizaciones, a cualquier tipo de organización, en distintas cuestiones, o los apoyamos tanto a lo que tiene que ver a su nivel más organizacional, de procesos, de políticas, para generar espacios más diversos e inclusivos. Trabajamos de la transformación, entonces tenemos muchos espacios de formación, de reflexión, de diálogo, de sensibilización, de generar como estas discusiones, como estamos haciendo ahora, y trabajamos desde la comunicación, eso es nuestro fuerte, ¿no? Hoy justamente, este año estamos trabajando con la campaña sobre violencia simbólica, que los invito a entrar, que es generitrabajo.com/violencia simbólica, si no, en nuestras redes la van a ver, donde viene siendo una invitación a las personas a pensarse en distintos espacios, ¿no? Pensarse desde el deporte, desde lo primero que trabajamos fue la música, por ejemplo, ¿no? Desde los cotidianos, porque ahí es donde nos damos cuenta que también está más naturalizada. Buenísimo. Georgina, vamos a difundirlo también en nuestras redes de acá de Estrategia Salud, toda la campaña que están haciendo ustedes desde Grow sobre violencia simbólica, y te agradecemos mucho todo este tiempo hoy en esta tarde, y que vamos a quedar en contacto para próximos entrevistas, próximos encuentros. Muchas gracias, Georgina. Un placer, muchas gracias, y la seguimos en otro día. Dale, sin duda. Bueno, la verdad que interesante, ¿no? Interesante poder poner en cuestión este tema de la violencia simbólica, que como vos decías y también lo decía Georgina, esta cuestión de lo sutil lleva a que se pierda de vista a veces que se trata de un acto de violencia. Que no